Bona tarda, amics. Bon dia, bon instant, sigui el que sigui en el que ens sintonitzeu. Això és Reevolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar que, com bé sabeu, té el propòsit de compartir experiències, vivències, anècdotes, punts de vista, maneres de viure i de veure la vida en definitiva. I avui parlarem d'un personatge molt conegut, inclús llegia avui un article que és un d'aquells personatges que han triomfat més fora de les nostres fronteres que inclús en el nostre país. És un senyor, malauradament o ja mort, que va estar sacerdot, escriptor, filòsof, teòleg, científic, professor d'universitats tan prestigioses com les de Harvard, i és en Raimon Panikkar. I per parlar d'aquest personatge, avui ens acompanya Andrés Barquero, que fa de professor de filosofia als nois i noies de batxillerat. Ja és un amic del nostre espai i m'agradarà preguntar-te qui és aquest senyor, o com el coneixes, o com arribes a... Bueno, ¿Quién es para tu el Panikkar? Yo llego a Panikkar en la universidad mientras estudiaba filosofía y un grupo de amigos que ya lo conocían me dijeron que en Tabertet vivía este señor, que hacía unas charlas algunos sábados y tal. Yo no sabía muy bien quién era, pero me dejé llevar y fue increíble el contacto con él, ¿no? Esa capacidad de acogerte, de seducirte con la mirada, con la manera de hablar, con lo que explicaba, para mí cosas súper nuevas en aquel momento, porque yo estaba estudiando filosofía, pero la filosofía que yo estudiaba era filosofía occidental, y él nos hablaba de otra cosa, ¿no? Nos hablaba de otros términos, ¿no? Budistas, términos hinduistas, y fue mi primer contacto no solo con Raimon Panikkar, sino también con toda esa filosofía oriental, con toda esa manera, y sobre todo con el Advaita, ¿no? Yo hasta entonces no conocía el Advaita, realmente no sabía ni qué era, ni que lo había escuchado jamás. Y él es el primer filósofo que yo lo escucho hablar de Advaita, de esa no dualidad que conocemos bien y que, bueno, luego más adelante, si quieres, hablamos de la no dualidad o de la adualidad que decía él. Sí, sí, es curioso esto que comentas, ¿no? Porque una de las facetas más, por lo que más se le conoce a Panikkar, es por ese diálogo interreligioso, intercultural, ¿no? Recuerdo una frase que he leído en algún sitio, ¿no? Que decía, no, nuestra occidentalidad, o sea, nuestra condición de europeos o occidentales, no tiene por qué suprimir nuestra orientalidad, ¿no? Ni viceversa, ¿no? Esa parte oriental que hay en nosotros, ¿no? Más mística o más fantasiosa, si lo quieres llamar así, no tiene por qué estar reñida con la lógica más europea, ¿no? O occidental. Además que él es un ejemplo de eso, ¿no? Exacto. Sí. Porque él no solo era filósofo y teólogo, también era científico, era doctor en química, y la ciencia, pues también, por ejemplo, esa parte más racional, o la parte más racional de la filosofía occidental, también la tenía muy en cuenta. El tema de la interreligiosidad, él es ejemplo de eso también, porque él comienza en el catolicismo, diríamos, más extremista, si quieres decirlo así, no sé, es una palabra un poco fea, ¿no? Pero él es más tradicional. Él entra en el Opus Dei en el año 1940, es ordenado numerario. O sea que, de alguna manera, está en una parte del catolicismo como más al ala, o más al extremo, ¿no? O más, diríamos, bueno, pues poco abierta a nuevas ideas o más conservadora, ¿no? Entonces él, durante mucho tiempo, cuando él vive durante un tiempo en Barcelona, trabaja en la empresa familiar, años 40, entre el 42 y el 45 aproximadamente. Luego va a Madrid, en Madrid es ordenado sacerdote, en el 46, y allí empieza a hacer como de capellán de un colegio mayor, del Opus, y es toda esa parte, hasta que él viaja a la India, más adelante,
del catolicismo. Pero hay que recordar que Raymond Panikkar, su padre era indio, que si Te quieres voy a hablamos comentar. luego. No, más que nada porque supongo que también influye. A ver, todo lo que nos pasa en la vida nos influye, ¿no? Evidentemente, pero tener unos padres con esa diversidad cultural inevitablemente tiene, ¿no? Porque su madre es catalana Su de madre es Barcelona catalana de Barcelona. y su padre es indio. Indio. Su padre era, sí, era indio y se vino a Europa, él era un empresario, era también un científico, una persona también racional, se instaló también en Barcelona, conoció a la que fue luego su madre, una mujer muy espiritual. Y es curioso, ¿no? Porque Raymond Panikkar siempre decía que lo que él tiene de indio es de su madre, no de su padre. No de su padre, ¿no? Es un poco los papeles cambiados, ¿no? Bueno, sí, cuando él marcha a la India, cuando él viaja a la India, después de estar en Italia, en Roma, durante un tiempo, un año, es cuando él entra en contacto con esa parte que hasta entonces él había dejado como un poco de lado todo lo que es la filosofía india, ¿no? El Advaita y, bueno, y contacto con otras religiones como el budismo, etcétera, etcétera. Y es a partir de no solo el análisis y la práctica vivencial del catolicismo, del budismo o del hinduismo, sino también el mito, que es una cosa muy importante en él. Él, bueno, consideraba que en el fondo siempre había nuevos mitos, ¿no? Y que había algunos mitos que se iban desapareciendo, pero que otros iban apareciendo. Oye, él se convirtió en uno de ellos. Él era ¿no? un De mito, cierta manera. era mítico. Entonces, bueno, todo eso nos lleva a ese concepto de la interreligiosidad, que significa que en realidad todas las religiones apuntan a lo mismo, ¿no? Que no hay una religión que tenga, digamos, patente de corso de nada, sino que realmente... Y luego eso también está relacionado con un poco con un concepto que si quieres hablamos luego más adelante, que es el de cosmoteandrismo, ¿no? El tema de... Sí, eran un par de palabrotas, ¿no? Que en cierta manera él puso sin existir, puso en circulación, que es la ecosofía, lo he tenido que apuntar, y el cosmoteandrismo. Explícanos un poco, cualquiera de las dos. Difícil, ¿eh? Pero bueno, cosmoteandrismo es una palabra, es decir, un neologismo que él se inventa. Él también la llamaba antropocosmismo, es decir, utilizaba la mezcla de las palabras, Ponlo fácil. pero que es una palabra que consta como de tres palabras, ¿no? ¿Qué decimos? Cosmoteandrismo, vale. Pues cosmo es de cosmos, que cosmos sería como el mundo, ¿no? La naturaleza. Tean significa de theos en griego, que significa Dios, y andrismo viene de anthropos, que es el ser humano, ¿no? Diríamos que son las tres categorías de las cuales nos habló, por ejemplo, Descartes, es un filósofo francés, nos habló de estas tres categorías que él llamaba las tres substancias, y la diferencia con Panikkar es que así como Descartes, por ejemplo, la substancia Dios es la causa de todo lo que existe en el mundo y como ser humano, Panikkar dice que en realidad todo está interrelacionado, es decir, la relación cósmica, antropológica y teológica es interrelacional, es decir, todo está en relación. Entonces hay que buscar lo divino en el mundo, lo divino en lo humano en lo natural, ¿no? Es como que todo forma parte de lo mismo. Y eso nos lleva también a este concepto de la interreligiosidad. Es decir, el cosmoteandrismo puede ser aplicado a cualquier religión. No es una cosa básicamente de una religión en concreta, sino que desde cualquier religión puedes ver desde esta perspectiva. Él a esto lo llamaba adualidad. No lo llamaba no dualidad. Pero en realidad la palabra Advaita significa adualidad. Sí. ¿No? A, que significa no, que es la... y Advaita, que es dos, ¿no? Es el no dos, es la no dualidad, como nosotros conocemos normalmente la no dualidad, pero él quería hacer esta distinción entre la no dualidad y la adualidad. Entonces, para él el cosmoteandrismo es adual. Porque es trinitario. Porque es trinitario. Porque es trinitario. Entonces, él ve una relación entre este cosmoteandrismo, entre la Trinidad cristiana, de hecho tiene un libro que se llama La Trinidad, y también el Satchitananda de los indios, ¿no? Entonces todo eso está relacionado y de alguna manera también hay una especie de intuición
común en todas esas cosas, que el problema es que como se ha visto por separado y de manera sesgada y particularizada, no se ha visto la relación que puede haber entre cada una de estas cosas, ¿no? Y luego el otro término que me decías, el término de ecosofía. Ecosofía, sí. Es un término en contraposición a ecología, tampoco en contraposición, tampoco es que... En ampliación, tal vez. Sí, es decir, ecología, eco viene del griego oikos, que significa casa, hogar, es decir, el mundo, la tierra, ¿no? Y logía viene de logos, que significa razón, entonces sería el saber sobre la tierra, ¿no? Y él habla de ecosofía, sofía como saber, sabiduría. Entonces esto sería el saber de la tierra, no sobre la tierra. No como algo de Que hay que saber superior- sobre, sino exacto. el saber de la propia tierra, ¿no? Y entonces este concepto sí que nos lleva más a un cuestionamiento sobre cómo nosotros, los seres humanos, debido a la ciencia, a la técnica y a todas estas cosas, nos hemos separado de alguna manera como si fuésemos algo ajeno al mundo o a la tierra, ¿no? Como si fuéramos, ¿no?, otra cosa diferente. Entonces hay que escuchar, dice Anícar, hay que escuchar a la tierra, porque la tierra tiene cosas que decirnos. Y es esa sabiduría de la tierra lo que él nos propone, esa ecosofía. Bueno, en cierta manera, la separación esta de la que estamos hablando es, yo creo que ha venido mucho de mano de la ciencia o de la lógica, ¿no? Del exceso de lógica, ¿no? De querer separarlo todo, ¿no? Vamos al médico y el hepatólogo no conoce nada del corazón y el cardiólogo nada sabe de los huesos. Entonces parece como nos hemos hecho un montaje humano, incluso a nivel del cuerpo, como que el corazón tuviera capacidad de vivir solo, ¿no? O que los pulmones sin intestinos podrían vivir, ¿no? O que, entonces, en cierta manera, todo este tipo de filosofías nos llevan a ese... Está bien saber cómo funciona el corazón, pero no nos olvidemos de que el corazón solo no es nada, ¿no? El corazón es corazón en relación con el pulmón, con el hígado, con el riñón. Es que todo está en relación. Exacto. Y todo este cuerpo nuestro está en relación con el aire, Pero nosotros con tenemos otras personas, con la comida que nos comemos. Con tendencia todo, a especializar. Sí, eso es. A compartimentar, ¿no? Esto ocurre sobre todo en el siglo XIX, cuando hay una especie de emancipación o independencia de las ciencias positivas, ¿no? Incluso la psicología, por ejemplo. La psicología siempre había formado parte de la filosofía. En una parte. Esto, tú que eres filósofo, entiendes algo de filosofía, creo que fue Descartes el que decía una cosa es el cuerpo y el cuerpo es de los científicos y otra cosa es Dios, que el Dios es de los curas o de los religiosos, ¿o no fue él? Luego hay el Dios de los filósofos también. Vale. Pero, no, o sea, el tema es cómo, por ejemplo, una disciplina que no era tal disciplina, la psicología realmente era un conocimiento sobre el alma, porque psico significa, psique en griego es el alma, ¿no? Cómo eso luego se convierte en una ciencia. Hoy en día la psicología es una ciencia. Se estudian matemáticas, se estudia fisiología, bueno, tú ya lo sabes. Entonces, todas las ciencias. Entonces, no solo en esa todas las ciencias positivas o algunas disciplinas se han separado y se han atomizado, ¿no? Y eso es una cosa de nuestra época. Es una cosa de nuestra época. El que hablaba mucho de esto también era un filósofo que era Friedrich Nietzsche, que decía que habíamos perdido como esta parte intuitiva, esta parte de los instintos, incluso animales, un poco, ¿no? Porque somos humanos, pero también somos un poco animaloides. Entonces, como que habíamos, digamos, la filosofía se había convertido en algo, él lo llamaba apolíneo, en relación al dios Apolo, que es el dios de la belleza, de la forma, de la estructura, de la medida, es decir, todo muy racional. Y entonces ahí triunfan las ciencias, siempre, ¿vale? Pero entonces hay una parte creativa que no estamos teniendo en cuenta, que es la parte del arte, ¿no? Que es la parte de este instinto, era en lo que ella llamaba la parte dionisíaca, de Dioniso, que es el dios del vino. Y por tanto es el dios de la embriaguez, ¿no? De la borrachera, de la desmesura, ¿no? Del desfase y de todas estas cosas. Entonces, Nietzsche decía que la filosofía a partir de Platón solo había tenido en cuenta el aspecto racional y todo ese otro aspecto
había desaparecido como por arte de magia. Como que no le damos importancia. Nadie le da importancia a eso, ¿no? Y bueno, y en cierta manera también ayuda ahí la religión a catalogarlo de pecaminoso, ¿no? Exacto. Con lo cual, el tener ideas muy abstractas o muy innovadoras en los sectores más conservadores siempre ha estado mal visto, ¿no? Sí. Él habla, por ejemplo, en un libro que se llama Nietzsche, estoy hablando ahora, es que ahora nos hemos ido un poco, Sí. en un libro que se llama La genealogía de la moral, que es un libro que el propio título ya te indica de qué habla, es decir, habla de cómo comienzan los valores morales, es decir, cómo decimos esto es bueno y esto es malo. Sí. Pues él en este libro un poco afirma también que es precisamente la religión, en este caso el judeocristianismo, el que impone esas normas de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero por eso él habla del tema del superhombre y de la transmutación de estos valores. Bueno, eso es otra historia, ahora ya me estoy metiendo... Es otro día. Eso es otro día si quieres. Pero bueno, sí, que ahí está, digamos... Antes hablábamos, no lo habíamos grabado, pero estábamos hablando antes de que empezara a grabar el programa sobre este tema un poco, ¿no? Sobre cómo cuando tú quitas la espiritualidad de la religión, al final lo que te queda es el catecismo, no es lo que te queda la moral, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Un poco Sí, va por ahí, ¿no? las normas, ¿no? De conducta. Si tú quieres ser un buen musulmán tienes que hacer esto, si quieres ser un buen cristiano tienes que hacer lo otro, y si te sales de ahí pues te acabas, ¿no? Una de las frases, utilizando este comentario de Panikkar, decía que la espiritualidad, la religión, tal vez mucha, no me gusta hablar de culpa, pero sí mucha responsabilidad de que las nuevas generaciones hayan perdido ese interés, ¿no? Es porque la religión ha perdido la espiritualidad como esencia, no como nada religioso, sino como etimológicamente la espiritualidad, ¿no? Y Panikkar, ¿no?, decía eso, ¿no?, que la religión la espiritualidad sin religión es una cosa que se abandona, la espiritualidad sin el sentimiento, sin la humanidad, sin lo que soy como persona, es una cosa que la vamos a abandonar porque no nos va a interesar, pero que la humanidad sin espiritualidad se ahoga, ¿no? Está perdida, ¿no?, totalmente. Eso es el cosmoteandrismo. Es decir, aplicar toda esa trinidad y también podemos hacer una crítica de eso, ¿no? Y todo y que yo tengo la sensación que ahora últimamente, al menos a mí me parece, por lo que yo percibo, que también hay una parte, por ejemplo, cuando hablamos de espiritualidad en Occidente, todo el mundo habla de la India, del budismo y tal, como si el Occidente no hubiese espiritualidad, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, alguna persona que has tenido aquí, como Pablo Dors o como Xavier Meloni o todos estos, ¿no?, que hablan de los padres del desierto, de la espiritualidad, de la psiquía, ¿no?, de esa espiritualidad primaria o ¿cómo se podría decir? Primogenia, primogénita, ¿no? Esa no es la palabra. Es igual, primal, si quieres. Eso ya está en el cristianismo, en los primeros siglos, ¿no? Y es curioso porque es como que a lo largo del tiempo se hubiera perdido un poco. Y ahora sí que hay como una serie de personas que están como intentando recuperar, ¿no?, un poco todo eso. No solo estos que conocemos, sino también otros, ¿no? Bueno, yo creo que no está perdido. No, todo, no, para nada. Ni mucho menos, ¿no? Y Panikkar nos va a ayudar un poco también a eso. De hecho, recuerdo el encuentro que tuve con Pablo Dors, ¿no?, que le decía precisamente esto, ¿no?, exactamente esto, que decía, es que nos da la impresión de que cuando hablamos de meditación o de espiritualidad, nos viene automáticamente la idea de un yogui allí en la India, en el Ganges, ¿no? Entonces, han habido grandes místicos en la cultura cristiana, ¿no? Con lo cual, algo bueno, permíteme la expresión, ha de tener el cristianismo, ¿no?, si lo permite. O sea, no, creo que una cosa no es excluyente de la otra, ¿no? O sea, yo puedo ser religioso y profundamente espiritual, y profundamente espiritual y religioso, ¿no? No son excluyentes. El Panikkar quiere esa interconexión. Además, su experiencia en la India, allí conoce gente como Henry Lesaux o como
B.D. Griffiths, por ejemplo. Con Alan Watts también tuvo Sí, mucha también, relación. sí, con Krishnamurti, sí, muchos filósofos y mucha gente que estudiaba un poco y todo este tema, ¿no? Y entonces él eso luego también lo intenta trasladar aquí. Lo que pasa es que, claro, cuando él vuelve a Europa después de estar un tiempo en la India, ya el Opus no lo veía con muy buenos ojos, según cómo, porque además el tiempo que estuvo en Salamanca, entre el 50 y el 53, él le dieron para dirigir una colección de libros de la editorial Rialp, que es una editorial del Opus Dei, que era una colección que se llamaba Patmos, que era sobre escritos espirituales. Y él publicó un libro de un filósofo, un teólogo francés, Jean Guiton, sobre la Virgen María, que no gustó. Que era demasiado osado para la época, ¿no? Y esto ya, además, el Opus Dei ya el tiempo que él estuvo en Madrid, más o menos entre el 46 y el 50, ya se lo llevaron a Salamanca un poco de retiro. Alejándolo Sí, de... un poco. Y luego cuando lo envían a Roma, para que después de todo esto dicen, tú, como me parece que la teología no la tienes muy clara, te vas a ir a Roma a estudiar teología. Y está un año en una universidad, la Universidad Pontificia Laterana de Roma, estudiando teología, que luego fue doctor en teología, pero luego se va a la India. Entonces es en ese periodo donde hay como una vuelta a las raíces, ¿no? Como querer encontrar las propias raíces, digamos, familiares, para entenderlo, ¿no? Y ahí conecta con esa espiritualidad oriental. Y es cuando él ve que hay las dos opciones, ¿no? Y que no tienen por qué estar separadas, ¿no? Luego, cuando vuelve, estará un tiempo más en Roma, pero él ya es otra persona. Ya no resuena en ese... No resuena en absoluto con las directrices de Opus Dei. De hecho, también lo envían a Milán, un año también, lo sacan de Roma, lo envían a Milán, y al cabo de 2 años abandona el Opus Dei. Que es una cosa de la cual no se sabe mucho. Porque bueno, también el Opus Dei es una institución muy cerrada, hermética. muy cerrada, pero incluso personas de su alrededor, personas que lo conocieron, no quieren hablar de ese episodio de su vida. Es un episodio un poco... y ni él tampoco quiso hablar sobre ello, ¿no? Es curioso, permíteme que ponga un ejemplo de una persona muy cercana a mí que estuvo estudiando para sacerdote, estuvo en un seminario, todo lo que ahora llamaríamos la ESO, el bachillerato y tal, y ya a muy poco de ordenarse sacerdote, que incluso iba a ayudar a los sacerdotes a dar la misa los domingos, bueno, conoció a una chica y se enamoró, ¿no? Y se casó con esta chica. Y jamás, ni a los más íntimos, padres, hermanos, jamás contó qué es lo que pasó ahí, ¿no? Qué es qué supone abandonar toda una estructura, una institución tan... Y luego imagínate Opus Dei, o sea, decir, Además, dentro de lo que es la Iglesia Católica, pues un conjunto, o sea, un grupo muy hermético, muy cerrado, muy normativo. Él claro. era muy obediente, porque puede parecer un díscolo y seguramente en algunas cosas pues no conectaba su manera de ver el mundo, ¿no? Pero luego también era una persona bastante, quiero decir, obediente y tal, hasta que él decide en el 66 dejar Opus Dei, se instala en Varanasi, en Beranés, en la India. Ahí él intentaba allí dar clases. ¿Como sacerdote aún? Sí, porque una cosa es pertenecer al Opus Dei, Sí. Lo único que pasa es que era sacerdote sin pertenecer a ninguna orden en concreto, ¿no? Él decía que era sacerdote por la orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje... De la India. Eso es de la Biblia. ¿Ah, sí? Sale en Génesis y en algunas... un chico muy liberal. Es ¿no? un sacerdote místico. Que conecta, dice que incluso decía Panikkar que era con cosas en común con Jesucristo. Él dijo una cosa que era un poco así, que decía que Cristo era anterior a Cristo incluso, ¿no? O sea, que este sacerdote representaba todo eso, ¿no? Y él no pertenecía, claro, ya no pertenecía a Opus Dei, no tenía como jurisdicción. Pero bueno, ¿qué pasó? Que a pesar de tener una formación intelectual brutal, que ser un tío súper brillante, en la India lo veían como un occidental, como un católico. Y entonces no acaban de verlo claro y no consiguió
Él se instala a vivir en Varanasi, pero no consigue, digamos, entrar en la universidad. Pero sí que recibe una oferta para profesor visitante en Harvard, en Estados Unidos. Entonces, durante 5 años, entre el 67 y el 72, él está como viviendo, él lo dice en una... En dos mundos. En dos mundos lo dice, desde vivía de repente en la ciudad más pobre, del país más pobre, de la parte más alejada de ahí en el culo del mundo, por decir algo, ¿no? Dice, y luego me iba al país más rico, a una de las ciudades más ricas En la universidad más prestigiosa del mundo. ¿no? Está 5 años en Harvard, pero no consigue la cátedra. Y, sin embargo, la Universidad de California, Santa Bárbara, le ofrece la cátedra y la acepta. Y entonces deja Harvard y se va a California, allí a hacer religiones comparadas, aunque él decía que eso de las religiones comparadas era un poco raro, porque para poder comparar religiones tenías que salir de la comparación. O sea, tú para poder comparar no puedes estar... Tienes que estar fuera de los comparanda, claro. ¿no? Es decir, tú comparas dos, pero tú no puedes pertenecer para poder comparar, porque si no siempre hay prejuicios Claro. y cosas añadidas, ¿no? Pero bueno, tuvo mucho éxito allí, estuvo 15 años, hasta el año 87 creo, y ya decide ya volver a Europa, bueno, en el año 87 tenía ya casi 80, ¿no? 80, ¿no? 80 años, sí, sí. En el 18 creo que nació. Él nació en el 18, sí. 70 No, 70 y muchos, ¿no? muchos. Sí, 70 y algo. Entonces, bueno, pues decide volver a Europa. Y decide volver a Cataluña. Y decide no ir a Barcelona, que él es donde había vivido de pequeño con la familia y tal, sino que decide irse a vivir a la montaña, separado del mundo, y decide vivirse a Tavertet, que no sé si ha sido alguna vez. Lo conozco, pero además es un lugar famoso por los bandoleros. Ah, sí. Sí, 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 sí. porque hay muchas cuevecitas y muchos escondites. Es un sitio, tal vez ahora ya no tanto, pero imagino que hace 30 o 40 años era un sitio difícil muy de llegar, alejado, sí. Sí. poco poblado, o sea, grandes poblaciones, no había ninguna cerca. Sí. Él se va a vivir allí porque va a estar más tranquilo, pero también a la vez da esta imagen de gurú, ¿no? Alejado del mundo, que todo el mundo tiene que subir allí a visitarlo, ¿no? Y él allí enseguida forma un grupo de gente a su alrededor. Está Jordi Pigem, que ha escrito algunos libros y tal. Está también el Xavier Meloni, que también pertenece es una fundación que se llama Vivarium. Y bueno, son los que al final han recogido todo el legado. Por ejemplo, toda la biblioteca que tenía Raymond Panikkar está en la Universidad de Girona. O sea, fue cedida a la Universidad de Girona, creo. Y bueno, formaron este grupo con Milena Carrara también, con la que luego hizo una peregrinación al Kailasa, al monte Kailasa, cuando ya era bastante mayor. Creo que fue en el año 94 cuando fue con Milena a hacer esta peregrinación, que él tiene un libro que se llama Peregrinación al Kailasa y al fondo de uno mismo, que es precioso ese libro, tienes que leer. ¿Sí? Y escriben los dos, escribe Milena y escribe él, cada uno su experiencia, y es brutal, ¿no? Cómo explican todo lo que significó ese peregrinaje, ¿no? A esa montaña tan sagrada. Hay una curiosidad, bueno, no sé si es una curiosidad, pero como un concepto que he leído de Panikkar, que es llevar la feminidad a la religión o a la espiritualidad, ¿no? Y él mismo dice, no como una cosa hablando, no vamos a hablar de feminismo ni machismo, sino tener esa capacidad de sostener, ¿no? Que es una cualidad femenina, ¿no? El hombre, una de las cualidades del hombre es tener fuerza, pero el sostén, la resistencia, es una cualidad más femenina, ¿no? De poder acoger, de poder abrazar, de ser tierno. Es ¿no? la receptividad. La receptividad. Es la receptividad, ¿no? Bueno, claro, es que él es no dual. Entonces, separar el masculino y femenino pues no tiene mucho sentido tampoco. Entonces es como unir los contrarios siempre, ¿no? Para crear una tercera cosa. Que este concepto debe ser un neologismo también, debe ser un concepto inventado por él, ¿no? Sí, está bastante en la línea de lo que él, digamos, pensaba, ¿no? Es decir, esta unión para realmente crear una cosa interrelacionada siempre, ¿no? Bueno, de hecho, creo, ¿no? Lo había estudiado un poco en la filosofía taoísta, que una cosa separada no puede vivir, no puede existir siquiera, ¿no?
En el taoísmo hablan del yin y el yang, pero el yin y el yang son interdependientes el uno del otro. Sí. O sea, un hombre solo no puede existir, una mujer sola no puede existir, pero en esa relación, en esa interrelación, se crea otra cosa, ¿no? Y esa es un poco esa idea de unir, de enlazar, de acoger, de ampliar, ¿no? En definitiva, que es También un lo poco la decía idea. Heráclito, un filósofo griego también presocrático, también la lucha de contrarios, pero también la unión de esos contrarios, que es logos, decía, eso es el logos, esa unión de los contrarios. Yo cuando a mis alumnos les explico Heráclito, siempre me acuerdo del yin y el yang, porque es que lo resume perfectamente, ¿no? Es lo blanco y lo negro, es decir, lo oscuro y lo claro, es decir, los contrarios, dentro de lo claro lo oscuro y dentro de lo oscuro lo claro, ¿no? Que son los puntitos ¿no? cada... Y cómo todo eso, que parece separado, en realidad, no de una manera recta, sino de una manera fluida, genera un círculo que es la representación de la unidad. Eso es. De la unidad de los contrarios, ¿no? Advaita es un poco ese soltar los contrarios y ver que somos uno, que todo forma parte de lo mismo. Lo que pasa es que Raymond Panikkar hablaba de la Trinidad, ¿no? Y hablaba de este cosmoteandrismo también como... Pero en esto de la Trinidad había escuchado una vez, no recuerdo dónde, pues mira, te diría que de Pablo Dors, creo que lo leí en el libro este Biografía del silencio. no, el de la biografía del silencio, no. Biografía de la luz puede ser el último que sacó, no recuerdo. Lo tengo en casa, discúlpame, Pablo. En el que habla de la Trinidad como una sola unidad. Es como una respiración, ¿no? Inspiro, que es el Padre, expiro, que es el Hijo, y ese movimiento es el Espíritu Santo. No hay nada separado de ese movimiento, ¿no? Sí. De hecho, una respiración es eso, ¿no? O sea, yo no puedo estar inspirando continuamente, ni puedo estar expirando continuamente, ¿no? Eso es un poco la trilogía o la diferencia, ¿no? ¿Has visto la película La cabaña? Sí. Eso se ve muy bien en la película La cabaña, porque, bueno, no quiero hacer spoiler, pero un poco es el Padre, el Hijo y el Espíritu. En realidad el Padre es la Madre, porque Dios es representado por una figura femenina. Y entonces todos son, en realidad, el mismo. El mismo. Pero cada uno tiene como funciones diferentes, ¿no? Pero en realidad hay un momento que Dios, aquella señora, ¿no?, que es Dios, le dice, no, ahora vas con mi hijo, que es el que te va a explicar, el que te lleva a la cueva, donde vas a ver cómo estás juzgando, ¿no? Cómo estás juzgando. Y ahora te quieres escapar porque no aguantas más, pero viene el espíritu a convencerte de que... Bueno, y pone el espíritu con esa forma femenina, Sí, femenina, creativa, oriental, sí, que también tiene que ver, ¿no? Y cómo el espíritu recoge tus lágrimas, ¿no? Para y luego crea ese jardín, claro. Sí, en cierta manera es eso, ¿no? A veces necesitamos esa figura fuerte, masculina, ¿no? Sin entrar en sexismos ni mucho menos, ¿no? Sino vas a vivir una cosa dura y necesitas a alguien fuerte a tu lado para sostenerte, ¿no? Que es una actitud femenina, pero a través de una figura masculina, ¿no? O sea, en cierta manera yo considero que la no dualidad es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros decimos blanco y negro, pero es todo un conjunto, es blanco-negro, ¿no? No hay un sitio donde acabe lo masculino y empiece lo femenino, ni viceversa, ¿no? Vale, nos gusta mucho etiquetar. Sí. Y nos gusta mucho separar. Y nos gusta mucho comparar. Sí. Y nos gusta mucho, ¿no? Sí. Y tenemos esa tendencia... Entonces, claro, cuando yo vivo en un mundo y me siento separado en ese mundo, y creo que yo soy yo y el mundo es el mundo, y que yo soy Andrés y tú eres Xavi, y no puedo ver que somos lo mismo realmente, y que realmente tú eres expresión de una conciencia igual que lo soy yo, entonces ya creo que tú eres culpable. Y yo también, entonces no puedo ver tu inocencia. Claro. No puedo ver tu inocencia porque yo estoy separado de ti, tú eres una persona diferente. Otra cosa. Eres otra cosa, ¿no? Y eso es un poco el engaño de los sentidos, ¿no? En este mundo vivimos, nos dejamos llevar por nuestra sensibilidad, ¿no? Por los sentidos. ¿Y qué nos dicen los sentidos?
Y nos que lo tú eres otra cosa. Claro, y nos lo creemos, y nos lo creemos. Claro. Entonces, si tú hoy me dices una cosa que no me gusta, o que tal, pues creo que tú me has dicho algo muy malo y estoy enfadado contigo porque fíjate esto que me has dicho. Y no me estoy dando cuenta que tú lo único que estás haciendo es ponerme delante aquello que yo no quiero ver. Señalarnos las La heridas, herida. esas que hablábamos antes, ¿no? Sí. Lo que me ha dicho es que yo, lo que me ha dicho, bueno, lo que te ha dicho es, ¿te acuerdas que tienes ahí daño? ¿Y cómo lo llevas? Te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar. Pero no para que me culpes. No, o para que mires. Sino para que tú mires tu herida, para que con el objetivo final, si es que se puede llamar objetivo, que yo no creo que eso sea un objetivo, pero sí a los niveles de conciencia, darte cuenta que es que en realidad no hay ninguna herida. Bueno, pero para eso tienes que ver la herida primero, ¿no? Exacto. Darte Pero primero cuenta. tienes que reconocer, primero tienes que dejar de separar. Es decir, primero tienes que dejar de acusar. Una de las mentes brillantes, ¿no?, que tenemos hoy en día, que es el Eckhart Tolle, decía que el sufrimiento es necesario hasta que me doy cuenta que no es necesario sufrir, ¿no? Exacto. Pero bueno, así nos lo hemos dibujado, ¿no? Sí, sí, sí. Andrés, sentáramos en el último minuto, que me gustará que lo dediques a lo que te parezca No, ya está. o si quieres recomendar algún libro de Panikkar o destacar alguna cualidad de este señor o... No, Panikkar escribió muchísimos libros, hizo muchas traducciones. Eso es que he leído que había traducido, corrígeme, más de 80 libros a más de 7 idiomas diferentes. O sea, una lumbrera, una mente privilegiada, vaya. Hay muchos libros conocidos de él. Uno es El Cristo desconocido del hinduismo, que ese es como muy famoso. Luego tiene El silencio del Buda, que también es como... Luego sacó el de la Trinidad, el de los iconos del misterio. Pero había un libro que quizás, no sé si es tan conocido, ¿no?, pero que a mí me gustó mucho, que se llama Invitación a la sabiduría. Yo me lo compré porque yo estaba estudiando filosofía en aquel momento, ¿no? Y pensé, Invitación a la sabiduría. Pero bueno, hay que verlo otra vez, ese libro, ¿no? Y ese es un libro... Y luego, por ejemplo, en YouTube, si pones negro sobre blanco, un programa que presentaba Fernando Sánchez Dragó. Negro sobre blanco. Por las letras, ¿no? Sí, negro sobre blanco, Raymond Panikkar. Hay 2 vídeos bastante largos donde Fernando Sánchez Dragó, que murió hace poco, va a Tabertet y entrevista a Panikkar, una entrevista muy larga, donde hablan de un montón de cosas y que es muy interesante esa entrevista, recomendable. Doncs, Andrés, lo vamos a dejar aquí por hoy. Agrair-vos la vostra presència, la vostra companyia. Preneu nota dels llibres aquests que el nostre amic Andrés ens ha recomanat, o els vídeos aquests al YouTube. I, com sempre us dic, gràcies per la vostra presència. Com sempre us dic, també us agrairem i us llegirem tots els vostres comentaris, suggeriments i aportacions que vulgueu fer mitjançant el nostre mail, que us recordo és radiocabrera@gmail.com. Estarem encantats de saber què us ha semblat aquesta conversa amb l'Andrés o de totes les que hem anat fent i la que encara ens esperen per fer. Així és que gràcies, Andrés, gràcies, amics, i fins la setmana que ve.